Hoy vamos a hacer una revisión en síntesis de cómo interpretar una radiografía de tórax. Está basado en esta plática que di allá en la universidad hace un año o dos, en la que traté de hacer una síntesis de la interpretación de placa de tórax. Para esto es necesario que tengamos claro lo que vimos ayer, con lo cual no creo que haya problema ya, creo que lo tienen claro, la interpretación en 4 pasos. Aún así, todavía tratando de sintetizarla un poco más, le pueden ustedes escribir una tarjetita como esto y tenerlo pegado en la pared o traerlo en su cartera o en su celular cuando interpretan un estudio de una manera sintética. Ahí están los 4 pasos. 1, tipo de estudio. 2, región y nivel, o sea, corte anatómico, a qué nivel está. Y luego la caracterización de la lesión. Esto implica estos 6 pasos o 6 detalles que son: 1, la localización anatómica, es decir, ya dijimos que es un estudio de TAC de tórax, por ejemplo, o una radiografía de pulmón, pero tengo que decir en qué lóbulo está. Si puedo el segmento, pues bien, si no, cuando menos el lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, etcétera. La densidad de la lesión, hiper-hipo, dependiendo del tipo de modalidad, hiper-hipo o ISO. La textura de la lesión, esto es homogéneo versus heterogéneo, o si tiene o no calcificaciones. La forma en la que son las calcificaciones, si son únicas, si son múltiples, si son dispersas, si están agrupadas en un sitio del órgano, etc. Los contornos de mi lesión, acuérdense que eso en imagen es bien importante. Es una lesión bien delimitada, probablemente sea benigna. Es una lesión mal delimitada, probablemente sea maligna o es edema. Luego el comportamiento de la lesión, cómo se comporta cuando se le administra el contraste, o cómo se comporta cuando aplico alguna otra modalidad, por ejemplo, el ultrasonido, le aplico el Doppler para ver si es vascularizada o no, le aplico la elastografía para ver qué tan dura es o no es, etcétera. Eso se refiere al comportamiento y si produce o no efecto de masa. Si produce efecto de masa, puede ser, recordamos nuestras patologías, y luego los diagnósticos diferenciales. Esto es, no solo un diagnóstico, sino las posibilidades que hay de una sola imagen. Entonces, de esta manera avanzamos. ¿Por qué es importante la radiografía de tórax? Porque es el estudio más solicitado en un gabinete de rayos X, ya sea hospitalario, de consulta externa de una institución o privado. Y esta radiografía con numeritos es el mínimo de lo que tienen que aprender a reconocer en una radiografía de tórax. Esto lo tienen que saber ya sin ninguna duda. Cada uno de estos letreritos. Es el estudio que más van a ver en su práctica médica privada también. Es una forma de exploración del tórax. Es el primer abordaje para la patología de vías respiratorias. Es algo sencillo, de bajo costo, fácil de tomar, y si tienen el conocimiento necesario lo pueden interpretar adecuadamente aún sin un radiólogo. Aunque siempre a la hora de la duda puede que sea conveniente tener un radiólogo. La radiación que recibe el paciente con una radiografía de tórax es mínima, y el uso juicioso de esta disminuye costos y tratamientos innecesarios. Hay que considerar también que una radiografía normal no excluye patología pleuropulmonar, esto es importante, ni cardiovascular. Eso solo quiere decir que la herramienta que estamos utilizando en ese paciente en particular, en ese momento en particular, no nos está dando información, lo cual no quiere decir que mi paciente esté sano. Aspectos clave. 1, saber cuál es el motivo del estudio. Generalmente las instituciones nos deberían de dar información clínica, como en este caso es una paciente de Istecali, es un paciente de Istecali. Nos dicen dolor abdominopélvico, fíjense, insuficiencia renal crónica. Otros tratando de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido básico. Y me piden una radiografía de tórax. Bueno, yo puedo suponer que la patología sistémica de la insuficiencia renal crónica o algún problema de tipo renal pueda tener repercusiones en tórax, pero no me están diciendo si el paciente tiene algún tipo de sintomatología de tórax. ¿Qué estudios le piden? La radiografía simple de una sola proyección, lo cual es indebido porque ya quedamos que en radiología One View is No View, y generalmente lo recomendable es tener la proyección posterior, anterior y lateral de tórax.
Es importante entonces la calidad de la imagen que vamos a interpretar. Y esto tiene que ver con que la podemos interpretar en un negatoscopio, porque hay que recordar que una radiografía es una impresión negativa de un proceso fotográfico. De ahí que lo radioopaco sea lo blanco, cuando por el sentido común debería ser a lo inverso, y radiolúcido debería de ser lo blanco, pero en fotografía, pero no en radiología. Entonces eso hace que utilicemos un aparato para ver las imágenes que se llama negatoscopio. A veces me mandan imágenes tomadas con la luz de una ventana, con los mosaicos atravesados, lo cual delimita mucho la calidad de la imagen y me piden una opinión. Entonces es muy difícil dar opiniones con mala calidad de imagen. Por otro lado, tenemos ahora en la actualidad monitores para la interpretación, pero no es lo mismo un monitor de una computadora comercial que un monitor de trabajo en una estación de trabajo en un gabinete de rayos X, en donde utilizamos monitores de muy alta resolución, de 4 megapíxeles para arriba, por ejemplo. Hay estudios como la mamografía que requieren mayor calidad de resolución, pero hay otros que no requieren tanta. Los estudios radiológicos simples puede que no requieran tanta calidad, pero tiene mucho que ver con la calidad de la interpretación. Si piden un video de una tomografía para interpretación a distancia o una fotografía, hay que procurar que sea de la mejor calidad posible, para lo cual habría que seguir algunos tips que ya sería evaluación en otro caso. Entonces ya quedamos, según la hoja que vimos ayer, la hoja de interpretación, que la evaluación de una placa de tórax tiene dos partes. La primera es la evaluación técnica, es decir, si la radiografía se tomó adecuadamente, si es necesario repetirla o no por alguna deficiente calidad que sea significativa, sino al estar conscientes de que nuestra placa tiene ciertas deficiencias, si está un poco rotada hacia la derecha o la izquierda, pues los perfiles cardiovasculares se van a acentuar hacia el lado que está rotada. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos factores. Y luego procedemos a la evaluación diagnóstica, que con mi mnemotecnia he denominado 3PM. La primera P, que representa la pared torácica, que incluye partes blandas y huesos. La segunda P, que es la evaluación de la pleura. La tercera P, que es la evaluación del pulmón. Y la M, que representa la evaluación del mediastino. Una vez que he revisado mi radiografía, procedo a obtener mis diagnósticos diferenciales, enumerándolos por probabilidades de acuerdo a la correlación clínica, a la edad del paciente, etc. Y a mi experiencia, desde luego. De nueva cuenta les muestro otra vez la hojita de la que hablamos ayer. Debe de quedar claro que vamos a evaluar la rotación de una placa, vamos a evaluar la inspiración, vamos a evaluar que debe de ser tomada en proyección posterior anterior. Ya acordamos que es la placa de tórax el único estudio que se toma en posterior anterior. Si el paciente está en terapia intensiva, pues no lo podemos colocar boca abajo y no podemos colocar el tubo a una distancia de 6 pies o 1.80, por lo tanto se toman en la anteroposterior. Hay proyecciones complementarias que se conocen como apicograma. Es una proyección hiperlordótica con el paciente de frente en AP para ver los lóbulos superiores. Tomamos la proyección lateral, izquierda o derecha. Si es para ver corazón, la tomamos del lado izquierda. Debe de tomarse la radiografía en condiciones óptimas con el paciente en posición vertical o de pie. Si el paciente está en terapia intensiva, será en decúbito. Y hay que reconocer que hay otras proyecciones como la tangencial o en decúbito prono, etc. Ya en lo que corresponde a la evaluación diagnóstica, nos vamos a las 3 PM. Les pongo del lado derecho el libro, que es el compendio de radiología clínica del doctor César Pedrosa, de España. Lo tienen ustedes en su material de trabajo. Entonces, la evaluación técnica de la placa implica los siguientes pasos. 1, que el paciente no esté rotado. 2, que la inspiración sea adecuada. Esto es, que los diafragmas se encuentren en el 9º o 10º espacio intercostal. Normalmente el diafragma derecho es un poquito más elevado que el izquierdo. La diferencia puede ser de 1 o 1,5 espacios intercostales. Eventualmente, excepcionalmente, podrían estar al mismo nivel, o al revés, que el diafragma izquierdo estuviera un poco más alto que el derecho. Pero si esto sucede, tenemos que descartar que haya patología. Es importante tener en cuenta que la patología de diafragmas pueden estar alterados en su situación,
por patología torácica, que los jale, por patología abdominal, que los desplace hacia arriba, o por patología intrínseca de la motilidad del diafragma, como sería algo en una parálisis del nervio frénico, o alteraciones en la integridad del diafragma, que sería una ruptura, un desgarre produciendo algún tipo de hernia o eventración en la que los órganos abdominales podrían pasarse a la caja torácica. Bien, es importante que los factores que se toma el estudio, que incluyen el kilovoltaje, que determina la fuerza con la que salen los electrones, el miliamperaje, que determina el número de electrones que salen del filamento, el tiempo de exposición con el que hacemos nuestra radiografía y el tiempo y la exposición que hacemos con la radiografía, porque no es lo mismo tomar una radiografía en un bebé que está moviéndose continuamente. Tengo que utilizar un tiempo de exposición corto. Si mi paciente es un paciente que clínicamente coopera, puedo utilizar la tecnología óptima con tiempo de exposiciones largos. Posición, ya hablamos de ellas. Proyecciones especiales, ya hablamos de ellas. Esta es una proyección tangencial que cuando el paciente no se puede parar, o si quiero saber si un líquido en el espacio pleural se desplaza o no libremente, tomo mi radiografía del tórax en proyección en tele-MPA y luego acuesto a mi paciente. Si el líquido se va a la parte más declive, pues quiere decir que es un líquido libre. Si el líquido se queda o la opacidad pleural persiste pegada a la pared torácica a pesar de la gravedad, quiere decir que o no es líquido, que puede ser engrosamiento de la pleura o tumor de la pleura, o simplemente está tabicado. Entonces, para eso requeriría algún otro tipo de procedimientos. Ya recordamos que en radiografía en general, one view is no view, quiere decir que necesitamos generalmente para identificar en forma tridimensional a un paciente las tres proyecciones. Los invito a ver esta radiografía en la que lo que observamos, y fíjense cómo lo voy a escribir, es una imagen de alta densidad metálica localizada en proyección del lóbulo superior derecho del pulmón. Realmente no puedo saber si esta imagen metálica está dentro del pulmón o está en las partes blandas o está en la ropa del paciente. Entonces, cuando no tengo la certeza, porque no tengo la proyección lateral, pues puedo decir que está en proyección del lóbulo superior derecho del pulmón o en proyección del pulmón derecho nada más o en proyección del hemitórax derecho. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿eso que estoy observando puedo identificarlo? ¿Puedo saber qué es? Pues eso ya depende de la experiencia y la información clínica. En este caso les digo yo que es un proyectil por arma de fuego. Es una bala, pero esta no tiene la forma de una bala, sino que ya está deformado. Esto es porque esta bala ya ha sido, disparada. Entonces, cuando choca con las estructuras se deforma, el casquillo ya no existe, entonces esta es una bala. La siguiente pregunta es, ¿en dónde está localizada la bala? Vamos a ver, entonces, para lo cual necesitamos una proyección lateral. Y aquí los invito a buscar la imagen metálica. A lo mejor les cuesta algo de trabajo verla, pero si se fijan en la pared posterior del tórax es donde se encuentra esta imagen. Y para eso les ayudo con este anillo rojo. Entonces, la siguiente pregunta que nos haríamos es, ok, está dentro del paciente, pero no está dentro del pulmón, está en las partes blandas del paciente. La siguiente pregunta es, ¿atravesó esta bala al paciente? Pues uno piensa que no, porque el pulmón que está alrededor de esta lesión, de esta imagen, no se ve afectado, no hay hemorragia, no hay derrame pleural, y en la proyección lateral tampoco vemos ninguna opacidad que me sugiera que hay una hemorragia, una contusión o un hemotórax o alguna otra cosa. Sin embargo, si ponemos atención, observamos múltiples imágenes de densidad alta que corresponden o a calcificaciones o a fragmentos metálicos. Digamos que organizando o agrupando estas imágenes metálicas con esta imagen de la bala, pues me supone que sí atravesó al paciente y estos se conocen como esquirlas.
Son los fragmentos que se desprenden de la bala cuando atraviesa al paciente y finalmente perdió su fuerza y se quedó alejada en las partes blandas. Entonces sigue la pregunta de por qué no hay lesión en el parénquima pulmonar. Entonces yo le pregunto al técnico, oye, ¿y este paciente cómo está? Pues muy bien, llegó caminando y no tiene ninguna molestia. Ah, caray. Entonces me voy a hablar con el paciente y le digo, señor, hay algo extraño. Yo veo una proyectil por arma de fuego en su tórax, en la parte blandas de su tórax. Y dice el señor, ah, sí, lo que pasa es que hace 20 años me balearon. Estuve en el hospital, estuve en terapia intensiva un mes, pero finalmente sobreviví, salí adelante y ahorita ya no tengo ninguna molestia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta imagen, de esta diapositiva? Uno, recordar que una sola proyección no nos da toda la información de la localización de una lesión de un paciente. Dos, bien importante, una radiografía representa solo un instante en el tiempo de la historia clínica de un paciente. Es el pasado del paciente o la situación actual del paciente o el pasado. Entonces, en ocasiones no hay una adecuada correlación entre lo que yo veo y la situación clínica del paciente. Esto es importante. No se operan placas, se operan pacientes. De manera que si no correlaciona lo que yo veo en la radiografía con la clínica, quiere decir que algo está mal. O está mal la forma en la que estoy recabando la información en la radiografía, o está mal la información que estoy recabando con la clínica, que es deficiente y no me están dando la expresión de la enfermedad del paciente que yo estoy observando en una radiografía. Entonces es importante recetarnos y ver cuáles de los dos factores están fallando. Ahí están los fragmentos metálicos. Bien. La primera parte para saber que mi radiografía está bien tomada es que no esté rotada. Y eso lo puedo evaluar viendo la distancia que hay entre las apófisis espinosas de las vértebras con el aspecto interno de las clavículas. Por ejemplo, aquí veo que hay una simetría. No voy a sacar una regla y voy a medir los milímetros, voy a hacer una apreciación subjetiva. En esta imagen de aquí arriba, salta a la vista, uno, que la clavícula izquierda es recta, mientras que la clavícula derecha aparece chueca. Esta morfología es debido a que la clavícula no es una estructura recta como una regla, sino que es una estructura curva. Es como una S itálica, de manera que un poquito de rotación sobre la clavícula nos produce una imagen deformada como la que estamos viendo acá arriba. Además de esto, podríamos identificar que el aspecto interno de la clavícula se queda aquí, las apófisis espinosas están muy lejos y la clavícula izquierda está metida dentro de las apófisis. Entonces, puedo afirmar que esta placa tiene un problema de rotación. Tal vez no tanta como para repetirla, porque no quiero exponer a mi paciente a más radiación de la necesaria, pero esta rotación va a hacer que el perfil mediastinal derecho se haga más prominente y ande inventando cosas como dilatación de la vena cava superior o ensanchamiento mediastinal, cuando en realidad no es más que un efecto artificioso. Recuerden que siempre en las radiografías tenemos un marcador que dice derecho e izquierdo. Esto es muy relevante para estar atentos a una posible alteración en la posición del corazón. Otra cosa importante es que existe una buena inspiración. Cuando el técnico va a tomar la radiografía, le pide al paciente que respire hondo, aguante el aire y en ese momento hace el disparo. Es una apnea post-inspiratoria. En algunas situaciones puede requerirse una proyección en expiración. El técnico le dice al paciente, respire hondo, saque el aire y en ese momento hace la radiografía. Les estoy mostrando en este caso dos imágenes con una flechita amarilla que nos está mostrando cómo hay separación de la pleura visceral de la pleura parietal en esta placa que está en expiración. Yo sé, en realidad la diapositiva no es tan buena como para percibirlo, va a tener que ser un acto de fe de que aquí hay un neumotórax y que este neumotórax es más evidente en la fase de expiración que en la fase de inspiración. Esto tómenlo ahorita como un acto de fe, luego lo vamos a explicar un poco más y vamos a ver cuáles son las condiciones para que podamos hacer un diagnóstico de neumotórax. Lo importante aquí es que vean la posición de las costillas. Los espacios intercostales comparen este lado
con este lado. Entonces los espacios están reducidos y aquí los espacios están aumentados. Los diafragmas están más altos en una placa en expiración y están más abatidos en una placa en inspiración. Entonces son detalles muy importantes. Para esto tenemos que aprender a contar las costillas. Generalmente aquí está la primera costilla, vean, la segunda costilla y la tercera costilla, cuarta costilla. Generalmente nos equivocamos mucho cuando contamos las primeras costillas y nos saltamos costillas, de manera que, fíjense bien, aquí tenemos el arco de la primera costilla, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un décima espacio intercostal izquierdo. Además, claro, pues podemos ver el ángulo costodiafragmático derecho, como está bonito, limpio y nítido en este caso, mientras que de este lado está borrado el ángulo costodiafragmático. Luego vamos a ver por qué se trata. ¿Por qué pasa esto? Aquí hay una opacidad de tipo lineal por una telectasolamina. Entonces, la placa de tórax se toma en inspiración. En los adultos o adolescentes cooperadores deben encontrarse los diafragmas en el noveno y décimo espacio intercostal, a excepción de algunos casos como el neumotórax. Bien. El siguiente factor a evaluar es la penetración de la placa. Si mi placa está adecuadamente expuesta. Entonces, si no es lo mismo, tengo una plática que se llama Cada tórax es un mundo, en donde hacemos una evaluación más detallada de cómo se toma una radiografía, y yo les pongo una imagen en donde se ven muchas personas de diferente morfología. Entonces, no es lo mismo tomarle una radiografía a una persona delgadita que tomársela a una radiografía a una persona con mucha obesidad, con obesidad extrema o obesidad mórbida. Entonces, los factores que tengo que utilizar son diferentes. Si no pongo, o el técnico no pone los factores adecuados, o el equipo que tiene presets no son los más adecuados, mis placas van a salir mal. Entonces, cuando una placa le faltó exposición a la radiación, tengo el caso en este lado de la pantalla, es una placa blanda. Es una placa subexpuesta. Entonces decimos es una exposición inadecuada porque la placa está blanda. Si por otro lado se pasaron los factores como el kilovoltaje, el miliamperaje o el tiempo de exposición y mi placa está muy negra, voy a decir que mi placa está sobreexpuesta y decimos que está muy penetrada. ¿Qué es lo que pasa cuando está mi placa blanda? Pues puedo hacer una buena evaluación del parénquima pulmonar, pero tengo una mala evaluación de lo que son las partes blandas y el mediastino. ¿Cómo sé cuando una placa es blanda o está normal o bien tomada? Porque veo la tráquea más o menos hasta su bifurcación o hasta donde llega el botón aórtico. Por ejemplo, aquí no veo bien la tráquea. Comparemos con esta radiografía. Veo este tubo negro, que es la tráquea, lo veo en todo su trayecto, un poco desplazada hacia la derecha, como sucede normalmente por la aorta, más en pacientes de edad avanzada, y veo el bronquio izquierdo. El bronquio derecho ya no lo veo. Entonces, esto ya me indica que mi placa está demasiado penetrada. Y bueno, fíjense cómo está el parénquima pulmonar. No alcanzo a evaluar ni la cantidad de aire ni la vascularidad. Por lo tanto, esta no me sirve para hacer una evaluación pleuropulmonar, pero sí me serviría para hacer una evaluación ósea. Entonces, el tórax óseo, cuando me interesan costillas o la pared torácica o la columna dorsal, se tienen que utilizar factores de más altos para tener una imagen diagnóstica. Por otro lado, si me interesa evaluación pleuropulmonar, tomo una radiografía con los factores adecuados. Fíjense cómo en este caso aquí percibo un pequeño nódulo de baja densidad. Aquí hay otro nódulo, pero esta es una estructura vascular. Es un vaso visto de frente. Si ustedes ven un popote de frente, pues van a ver una dona negra, como sería esta estructura tubular aquí. Aquí tenemos un vaso que está lleno de sangre y aquí tenemos un nódulo pulmonar solitario. De hecho, esta radiografía es la misma que esta. El paciente, nada más la modifiqué yo digitalmente.
Y aquí obviamente no podemos evaluar el nódulo pulmonar, de ahí la importancia de la correcta exposición de nuestro paciente. Luego ya hablamos de la posición, que en forma ideal se toma el estudio en tele, es decir, a 6 pies, o sea, a 1,80 m, y con el paciente viendo hacia la placa, con la entrada del haz de radiación por la espalda. Por eso se dice en PA. Pero cuando mi paciente está en terapia intensiva, no puedo movilizar al paciente, no puedo pedirle que respire, etcétera, y voy a tener, en primer lugar, una radiografía estéticamente difícil, fea, y muy difícil de interpretar por varias razones. Una, porque hay muchos artefactos. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto son cosas que no son del paciente, que aparecen de manera inadecuada o innecesaria. Es decir, el broche de las batas del paciente, como en este caso, se le quedó un termómetro en la axila y aparece aquí, o hay un defecto en el tubo de rayos X, que la radiación que sale es deficiente y me hace una mancha que no es del paciente. Eso se llaman artefactos. En este otro caso, aparte de los efectos indeseados, hay tubos y catéteres que tiene el paciente. Estos no son artefactos, estos son estructuras que están dentro del paciente con una intención determinada. Y tengo que aprender a identificarlos y a saber, por ejemplo, que este catéter está entrando por una vena periférica, entra por la subclavia y llega a la vena cava superior, o a la aurícula derecha, o al ventrículo derecho. Tengo una estructura tubular curva que corresponde a una cánula de traqueostomía, que está por arriba de la carina, como debe de estar cualquier proceso de intubación traqueal. Tengo un tubo que corre por aquí, vean en la pared más blanca como en forma de riel, la luz es un poquito más oscura, baja por todo el mediastino, llega a la cavidad abdominal, se mete al estómago y la punta no la alcanzamos a ver. Entonces es una sonda nasogástrica. Aquí tengo un tubo rugado, que es lo que corresponde al ventilador conectado a la traqueostomía. El hecho de que este paciente tenga traqueostomía ya me está diciendo que o tiene un problema obstructivo acá arriba en la laringe, un cáncer o algo por el estilo, o eso era un paciente que estuvo intubado durante mucho tiempo y después de un tiempo es necesario hacer traqueostomía y ya no se puede hacer la ventilación por vía de aire superior, y así sucesivamente. En este otro extremo, pues lo que tengo es un tórax que tiene una morfología peculiar, que es como de campana. Fíjense, es como una campana. A este tipo de morfología de tórax se le suele llamar tórax en tonel. No me gusta a mí mucho esa expresión, trato de no utilizarla, no es diagnóstica, pero bueno, nos está hablando de que hay sobredistensión y atrapamiento aéreo, porque los lóbulos superiores están muy distendidos, los espacios intercostales están muy abiertos, los diafragmas están muy abatidos, muy abajo, hay poca aireación, poca vascularidad pulmonar. Esto podría ser compatible con el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Pero una advertencia: en una radiografía de tórax no podemos hacer diagnóstico de EPOC, porque para eso se hace una espirometría. La única situación en la que puedo diagnosticar EPOC es si veo bulas, si veo lesiones radiolúcidas de pared localizada, fina y delgadita. Entonces sí podría aventurarme a hacer el diagnóstico de EPOC. En tomografía sí lo puedo hacer, en radiografía no lo puedo hacer. El diagnóstico de EPOC, en términos generales, se hace con una espirometría. Bien, entrando a la evaluación de la pared torácica, que representa la primera P, vamos a ver dos cosas: las partes blandas y el hueso. Hay un refrán que dice que somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Bueno, lo que vamos a evaluar aquí en esta primera P es la carne. La carne está constituida por piel, tejido graso subcutáneo, músculos con diferentes capas de músculos, entre los cuales suele haber tejido graso que nos da pequeñas rayitas oscuras, y luego llegamos a las fascias, que no las vemos, los tendones, y luego llegamos al hueso. Entonces, cuando evaluamos las partes blandas, lo primero que tenemos que hacer es buscar simetría o asimetría, como en este caso de esta radiografía de tórax.
Nótese que hay asimetría de las partes blandas. ¿Por qué? La pregunta que les haría yo, ¿este paciente es hombre o es mujer? ¿Alguna idea? ¿Responda alguien? ¿América? Mujer, tal vez tiene mastectomía. Correcto, exactamente. Muy bien, vamos bien entonces. Del lado izquierdo tiene glándula mamaria y del lado derecho no. Entonces ya me está indicando que esta paciente se le quitó la mama, muy probablemente por cáncer de mama. Me altera, fíjense, el grado de negritud que veo del pulmón. Aquí lo veo muy negro y aquí lo veo más negro. Claro, ya sé que aquí está el corazón, pero aparte la presencia de las lesiones de partes blandas pueden hacer que la densidad del pulmón se vea como si estuviera diferente, aunque en realidad el pulmón no está diferente. Ahora, en esta otra imagen, dígame a alguien qué observa en el hemitórax izquierdo. Vamos, ¿normal o anormal? Anormal. ¿Por qué? Porque tiene una lesión en las partes blandas, obvio, de eso se trata esta diapositiva. Comparen las partes blandas de la región axilar derecha con la región axilar izquierda. ¿Qué hay aquí? Está más oscura. ¿Y qué es todo esto negro que está por abajo de la piel? Aire. El aire es radiolúcido. Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Enfisema subcutáneo. Y entonces, este aire que está disecando por abajo de la piel también diseca las fascias musculares y me está dando estas rayitas que atraviesan el tórax, que están por fuera del pulmón y que están disecando el músculo deltoides. Entonces, ¿qué tengo aquí? Disección por un enfisema subcutáneo. ¿Y cómo puede haber aire abajo de la piel? Pues una de dos, o entró por una solución de continuidad en la piel, o el pulmón se ponchó, se colapsó, pasa el aire al mediastino y empieza a disecarse hacia el cuello o hacia la pared torácica, que es lo que sucedió en este caso. Además, observen que aquí hay una línea delgadita blanca que corresponde a la pleura visceral. Esto es, corresponde a un neumotórax. Las condiciones para hacer el diagnóstico de neumotórax son: uno, ver claramente la separación de la pleura visceral de la parietal. Dos, la ausencia de vascularidad en el espacio que suponemos corresponde al neumotórax. Y tres, hay que poner atención con C si hay desplazamiento del mediastino en sentido opuesto del neumotórax, porque nos podría estar indicando que hay aumento de la presión en este sitio que normalmente tenía presión negativa, que tenga presión positiva y entonces aumente la tensión con S, de manera que desplace el mediastino en sentido opuesto y produzca disminución en la capacidad respiratoria del pulmón derecho. Mi paciente está grave y se puede morir. Eso se conoce como neumotórax hipertenso. Entonces, uno, separación de la pleura visceral de la parietal. Dos, negritud con disminución o no disminución, ausencia de vascularidad en este espacio. Y tres, poner atención si es atención. Es decir, poner atención con C, si no es un neumotórax, atención con S. Bien. Luego vamos a hacer la evaluación de huesos. Y una, digamos, mnemotecnia que me gusta utilizar para la evaluación de huesos es pensar en huesos como una H con mayúscula con 4 extremos. Eso quiere decir que los huesos les voy a estudiar en primer lugar la alineación. Como podemos ver en esta radiografía de un dedo, hay alteración en la alineación de los huesos. No hay alteración en la integridad, no es una fractura, es una luxación. En la segunda imagen tenemos alteración en la alineación de las vértebras. Esto se conoce como escoliosis. Y sin que haya alteración en la integridad, en la morfología o en el desarrollo de las vértebras. De hecho, hay una enfermedad que se conoce como escoliosis idiopática, que sucede en adolescentes y no hay ninguna alteración estructural, es una alteración musculotendinosa. La siguiente que voy a evaluar en un hueso, en la siguiente patita del hueso, es la densidad. El hueso puede estar normal de su densidad, aumentado, lo que llamaríamos esclerosis o hiperdensidad o actividad osteoblástica, si es por tejido reparatorio del hueso,
o puede estar disminuida. La disminución de la densidad del hueso se puede dar de dos maneras. Uno, por disminución del calcio que se deposita en él, que se conoce como osteopenia. Y el siguiente paso en la evolución de la osteopenia es la osteoporosis, que es la destrucción de las tabiques óseos que tiene el hueso, que van a redundar en disminución a su capacidad de resistencia. Entonces, disminución de la densidad ósea en forma difusa, primer paso osteopenia, segundo paso osteoporosis. Cuando las lesiones, las alteraciones en la densidad son focales, como en este caso, que tengo múltiples lesiones radiolúcidas dispersas en todo el hueso, entonces me enfrento a lesiones osteolíticas. Y aquí mi primera posibilidad es determinar que se trata de una enfermedad metastásica de un primario desconocido. Las lesiones metastásicas a hueso pueden ser osteolíticas, como estas, y osteoblásticas, como estas, aumento de la densidad del hueso. Luego, mi tercera posibilidad son alteraciones en la integridad del hueso, lo cual es más sencillo, es fácil de entender, se trata de fracturas. Las fracturas óseas pueden ser multifragmentarias, trifragmentarias o fractura en dos partes. Pueden tener alteración en su alineación, aparte de la integridad, como esta que está desplazada. Pueden estar cabalgadas cuando está una imbricada sobre la otra. Y la siguiente alteración en los huesos es su forma. Su forma puede estar alterada con la integridad o puede estar alterada sin alteración en la integridad, como estos huesos del radio que están deformados en forma congénita, o esas alteraciones en la forma de los fémures y de las astillas por una enfermedad que se conoce como raquitismo. Pueden ser congénitos, pueden ser adquiridos, etc. Entonces, con esto, ¿qué alteraciones veo en huesos? Alineación, densidad, integridad y forma, con las diferentes subdivisiones de las que hemos hablado. Entonces, en la caja torácica, cuando evaluamos costillas, cuando evaluamos la caja torácica por posibles fracturas costales, me interesa apreciar la integridad de las costillas. Y un detalle bien importante. Lo más visible de las costillas, como es esto, que se ve aquí, es la pared posterior de la costilla, es el arco posterior de la costilla. Del arco posterior, las costillas vienen así, dan la vuelta, en la parte que llamamos arco medio, y luego viene el arco anterior. El arco anterior se termina de visualizar prontamente y luego se une al esternón por medio de cartílago. El cartílago no es visible a los rayos X generalmente. A veces se osifica o calcifica y entonces sí podríamos ver algunas imágenes de densidad cálcica raras que van hacia el esternón y dan una imagen sucia. Pero con frecuencia el paciente llega, o el médico inclusive de urgencias llega y me dice que el paciente se golpeó en la parte anterior del tórax y me señala aquí. Y no entiende que la parte anterior del tórax corresponde a esta parte más inclinada de las costillas. Quedándoles esto claro, así es como se hace la evaluación de la caja torácica. Pero cuando me quiero poner serio y evaluar costillas ya de una manera más detallada, la tomografía sin duda es la que me da la mejor información. Finalmente, una fisura costal, una fractura no desplazada, es dolorosa, es molesta, pero no hay ningún tratamiento más que el tratamiento que decía mi abuelita, agua y ajo, es decir, aguantarse y a joderse, porque no hay más que esperar a que cicatrice y tratar de no complicarlo más. Sin embargo, cuando hay más de 3 fracturas costales, ese paciente está en peligro porque se conoce como tórax inestable. Este tórax inestable puede producir alteración en la movilidad de la caja torácica y de la expansión pulmonar y poner a nuestro paciente en peligro o en riesgo. La siguiente EP corresponde a la evaluación de la pleura. Y aquí voy a hacer una pausa y les voy a preguntar, ¿hay alguna situación, duda que quieran comentar a este momento? ¿Me están escuchando claramente? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces continuamos. En esta radiografía, es una radiografía que hice yo para tratar de demostrar o explicar cómo funciona la visualización de la pleura. Si nosotros le tomamos una radiografía a una hoja de papel
que está presentada en sentido habitual o normal transverso, no va a salir nada. Si yo le tomo una radiografía a una hoja de papel de lado, puedo llegar a ver una pequeña línea delgadita, porque se suma toda la superficie de la hoja de papel. Bien, aquí tenemos una copa de vino con su contorno que se ve más blanco. ¿Por qué se ve más blanco el contorno? Porque se suma la pared de la copa de vino. En cambio, cuando la vemos de frente, no la vamos a ver tan claramente. ¿Por qué se ve aquí la copa de vino con este grado de opacidad o de blanquitud? Porque tiene agua, o tiene vino, o tiene pulque, o tiene whisky, o tiene lo que sea. No podemos saber realmente a qué corresponde este líquido, solo puedo saber que es líquido. ¿Y por qué sé que es líquido? Uno, porque me hace un nivel hidroaéreo, porque la copa está de pie. Y dos, porque fíjense aquí en la orilla, cómo el líquido no hace un ángulo recto cuando llega a la copa, sino que hace un menisco, una pequeña curva. Esta pequeña curva la hace por varias razones. Una de ellas porque la misma forma de la copa es curva, pero aunque fuera recta, veríamos aquí esta forma de menisco. Y esto sucede porque el agua tiende a ascender por las paredes de lo que la contiene. ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque hay algo que se llama presión atmosférica que actúa sobre la tensión superficial del agua y la empuja hacia abajo. Como el agua es moldeable, entonces el agua tiende a ascender por la orilla. Esto nos explica de alguna manera por qué el líquido en la pleura, en las orillas, produce una curva parabólica. Esta curva parabólica la descubrió un francés que se llamaba Nicolas Damoiseau. Este Nicolas Damoiseau descubrió que en la percusión veía cómo se escuchaba mate, y este mate hacía una curva ascendiendo hacia arriba del paciente, y es producida por este fenómeno. Entonces, los derrames pleurales, ciertamente mal llamado derrame, no se derramó nada, pero cuando existe líquido en el espacio pleural por arriba de lo normal, porque normalmente hay una pequeñísima cantidad de líquido de 1, 2, 3, 5 mililitros, pero si hay 10, 15 o 20 mililitros, se van a expresar con una densidad de agua que es homogénea como esta y con una curva parabólica. Si en lugar de tener una curva parabólica en la pleura tengo un ángulo recto con un nivel hidroaéreo, quiere decir que esa pleura ha sido puncionada y ya se comunicó a la presión atmosférica, lo cual puede suceder de dos maneras. O fue porque se puncionó con una aguja y le entró aire, o fue porque la tráquea y el bronquio que llegan a esa segmentación pulmonar tuvieron una solución de continuidad, y entonces la pleura se colapsa ahí y le entra aire. Eso se conoce como una fístula broncopleural. Bien. Por otro lado, aparte de demostrarles que solo en la periferia es donde podemos ver una línea delgadita que podría ser la pared de la copa o la pleura, después de demostrarles que el líquido generalmente tiene una opacidad homogénea, a diferencia de las consolidaciones pulmonares que son heterogéneas, aparte aquí estamos viendo otra estructura. Esa estructura es difícil que me digan, ¿alguien me puede decir qué es? ¿Qué creen que sea lo que está ahí adentro? ¿Un huevo? Sí, es un huevo. ¿Cómo sabes que es un huevo? ¿Por qué? Porque no es totalmente circular. Porque tiene forma ovoide, precisamente así decimos, tiene forma de huevo. De hecho, la diapositiva estaba un poquito alterada porque el huevo estaba como muy redondeado, la estoy corrigiendo ahorita. Bien. ¿Por qué más piensas que es un huevo? Porque pues el tamaño y porque es más radioopaco que el agua. Claro, es más opaco. ¿Por qué es más opaco un huevo? Porque tiene que... Porque es sólido el cascarón. ¿Y qué tiene el cascarón? La cáscara que tiene. ¿Tendrá calcio? Todo, claro, tiene calcio. Entonces, fíjense la diferencia. Entonces, de hecho, hay algunas patologías en el cuerpo humano que nos producen calcificaciones parecidas a esta que denominamos, por razones obvias, en cáscara de huevo.
O sea, las calcificaciones circulares, bien delimitadas, que son así en la periferia, están en cáscara de huevo. ¿Qué se me calcifica como cáscara de huevo en un paciente? 1, ganglios. Los ganglios pueden calcificarse así. 2, abscesos pueden llegar a calcificarse así, aunque son un poco más irregulares. 3, hematomas pueden llegar a calcificarse así. 4, algunos parásitos pueden llegar a calcificarse así. 5, aneurismas. Una arteria que se dilata por ateromas puede llegar a dilatarse así y darnos una imagen de densidad cálcica. ¿Ok? Bien. Ahora fíjense bien. Pregunta. ¿La densidad del huevo es homogénea o es heterogénea? Es homogéneo, ¿no? Pareciera que sí, porque se ve aquí todo blanco bonito, pero aquí, ¿qué pasó? Oh, pero arriba, ajá. Entonces ya no es homogénea, es heterogénea. Sí, ya lo alcancé a ver. Hay un área de menor densidad localizada en la parte más superior del huevo. Ahora díganme qué es eso. Hello? Hi. Is anybody home? Está hecho a perder. Aire, exactamente, aire. Puede ser dióxido de carbono, puede ser oxígeno, puede ser whatever. Entonces la pregunta es, ¿los huevos tienen aire en el interior? Sí. ¿Cómo les llega? ¿Alguien sabe? No saben. Bueno, tienen que investigarlo, porque hay una cierta porosidad en el hueso que permite que haya intercambio de gas. Bien. Siguiente pregunta, que es lo que me encanta cuando vemos esta diapositiva. ¿Este huevo está fecundado o no está fecundado? No sabemos. Si estuviera fecundado, habría un embrión allá adentro, ¿de acuerdo? Si estuviera fecundado este huevo, ya no sería huevo, sería un pollo, o sigue siendo un huevo. Pues seguiría Sigue siendo siendo un un huevo huevo, con ¿no? un embrión de pollito. Pero ese embrión de pollo no es un pollo. Entonces, cuando Es desayunamos un feto. con jamón, si ese huevo estaba fecundado, ¿estoy desayunando pollo con jamón o estoy desayunando huevos con jamón? Bueno, esto tiene implicaciones bioéticas muy interesantes y muy importantes cuando tocamos los temas de interrupción temprana del embarazo y en qué momento se considera que el embrión es un feto o es una persona. Me encanta tocar este punto cuando vemos esta imagen. Debo decirles que los huevos de granja, de granja natural, es decir, los huevos de las gallinas que andan por ahí en el granero y que son pisadas o fecundadas por un gallo, esos huevos estarán fecundados. Los huevos que se producen en las grandes granjas en donde las gallinas nunca conocen varón, quiero decir gallo, todos sus huevos no están fecundados. ¿Cómo sé cuando un huevo está fecundado? Cuando lo abro y tiene una manchita roja. Esa manchita roja es el embrión. Ese era un huevo fecundado. Desde luego, cada vez hay menos huevos fecundados porque hay menos huevos de granjas naturales. La mayor parte de los huevos ya son ahora de granjas artificiales. Pero bueno, no hay manera de saberlo en una radiografía y mucho menos cuando vemos el huevo. Bien, entonces, explicados estos detalles de las densidades, de lo que es la densidad del agua, la densidad cálcica, niveles hidroaéreos, las imágenes del menisco, le llamamos menisco porque es como uña, es una curva parabólica, etcétera, podemos ahora entender que el espacio pleural es un espacio con valores negativos donde existe una presión negativa que permite que al movilizarse la caja torácica por la musculatura, cuando se expande, jale al pulmón y el pulmón se expanda y entonces favorezca el intercambio gaseoso. En la pérdida de presión negativa en este espacio es lo que conocemos como neumotórax. Entonces el pulmón se colapsa y se pierde esta capacidad de desplazamiento o de compliance del pulmón. Y entonces se produce una insuficiencia respiratoria que puede depender del grado del neumotórax que exista. El grado de neumotórax lo calculamos más o menos en porcentajes. Pero es importante decir que
Si yo veo un neumotórax, como veo aquí en esta imagen, en esta diapositiva, yo veo esta separación, no voy a decir que es una separación, digamos, de un 5% comparada con el resto del pulmón, porque hay que recordar que hay pulmón atrás y hay pulmón adelante. Entonces, generalmente le voy a calcular más de lo que yo estoy viendo en esta proporción. Entonces, en lugar de decir que tiene un 5%, voy a decir un 15 o un 20% de colapso pulmonar. Así es como lo voy a describir en mi estudio radiográfico. Entonces, en la radiografía, solo se puede explorar la pleura cuando evaluamos los ángulos costo-diafragmáticos y los ángulos cardiofrénicos, es decir, la unión del corazón con la pleura a nivel del diafragma. La podemos ver en la parte más periférica como una línea blanca y la podemos ver con frecuencia, casi siempre, como una fina línea delgadita en esta proyección, porque es la separación que hay entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior y medio, y esto se conoce como la cisura menor. Eventualmente, en el pulmón izquierdo podemos ver una cisura mayor que corre en sentido oblicuo desde arriba hasta abajo. Esto lo podemos ver mejor en tomografía de tórax. Bien, entonces, ¿cómo describimos esta nueva imagen? Pues hay una opacidad localizada en el hemitórax izquierdo o pulmón izquierdo, homogénea, muy densa, pero no tan densa como las cuatro cosas que son muy blancas, como el hueso, no es tan densa, porque sí veo densidad, pero alcanzo a ver las costillas. Y veo marca metálica que dice izquierdo, entonces una opacidad de alta densidad, homogénea, que produce un ángulo en la orilla, un ángulo, una curva parabólica, que es la curva que dijimos de Damasio, y que corresponde a un derrame pleural. Eso así es como la describo. En este caso en particular, yo calculo que debe de haber, digamos, 1 litro de derrame pleural. Yo los invito a que piensen en un globo que llenamos con 1 litro de agua y lo metemos en el tórax. ¿Qué hace? Ocupa espacio. Y entonces, ¿qué le va a hacer al mediastino y al corazón? Los tiene que desplazar en sentido opuesto. Ahora, vean la tráquea. Sigan la tráquea de arriba a abajo y vean cómo está un poco desplazada hacia la derecha. Cierto, ya les dije que la aorta desplaza un poquito la tráquea a la derecha, pero esta es una paciente que no parece tener un desenrollamiento aórtico importante. Entonces vean la tráquea desplazada hacia la derecha y el corazón un poquito desplazado también hacia la derecha por este líquido porque ocupa espacio. Entonces es un detalle importante. En este otro extremo tenemos la otra patología en la pleura, que es la ruptura de la pleura con un neumotórax. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico del neumotórax? Repetimos lo de la diapositiva previa. 1. Veo la separación de la pleura visceral, que es esta, de la pleura parietal, que no veo. Hay aumento de la negritud, o sea, aumento de la radiolucidez sin vascularidad. Ese es un detalle bien importante. Y aquí el neumotórax es total. Todo el pulmón está ponchado y se retrajo hacia el ilio. Y entonces quedamos que cuando veo neumotórax tengo que poner atención con C. Si no existe hipertensión con S. Y entonces veo que la tráquea, no la alcanzo a ver claramente porque la tráquea es blanda, pero mi perfil mediastinal está desplazado en sentido opuesto, porque hay aumento de la presión en este sitio. Entonces, este es un neumotórax hipertenso. Y entonces se prende el foquito rojo que me dice peligro, peligro, peligro. El paciente no puede utilizar este pulmón porque esta hipertensión le impide respirar y tengo que funcionar con una aguja, aspirar aire para disminuir la presión positiva y que este pulmón pueda expandirse, pueda funcionar. Y luego, si puedo, le pongo, o en ese mismo momento, le pongo una sonda pleural con presión negativa para que se reexpanda este pulmón. Los neumotórax pueden ser espontáneos o pueden ser traumáticos o pueden ser por la ruptura de la integridad broncopulmonar.
Si es una desgarro, pues hay que abrir y suturar la pleura. Si es un neumotórax espontáneo, generalmente es por una ruptura de alguna bula que el paciente ya tenía en forma congénita y se le tronó, etc. Bien. Un detalle que también hay que mencionar aquí muy importante. Si llega un paciente con un neumotórax de este tipo, le tomo su radiografía, se confirma, le pongo su sello de agua y el sello de agua está bien puesto y está funcionando adecuadamente, es decir, está aspirando como debe de ser, y no se reexpande el pulmón en 24 o 48 horas, quiere decir que hay un problema. Y el problema puede ser que haya alteración en la integridad de la tráquea y los bronquios y la parte segmentaria que lleva a esta parte de la pleura. O sea que exista una fístula broncopleural. Entonces, bien importante, cuando un neumotórax está bien puesto y no se reexpande el pulmón en el tiempo que clínicamente se considera adecuado, que puede ser 24, 48, 72 horas, quiere decir que hay una fístula broncopleural y este paciente hay que operarlo. De nada sirve tenerlo una semana con la sonda pleural si no se está expandiendo el pulmón. Entonces, aquí tengo dos de las patologías pleurales, disminución de la densidad de la pleura y aumento de la densidad de la pleura. Ahora, en este caso del aumento de la densidad de la pleura, puede ser por líquido, que es lo que llamamos derrame, pero hay otras causas de aumento de la densidad de la pleura, como sería el engrosamiento de la misma por un proceso irritativo, inflamatorio, como sería lo que denominamos paquipleuritis. Paqui quiere decir grueso, engrosamiento pleural. Y generalmente es una respuesta a un proceso inflamatorio que puede ser infeccioso, irritativo, etc. La otra posibilidad es que el aumento de volumen de la pleura sea por un tumor. Y cuando decimos tumor, automáticamente pensamos primario o metastásico, benigno o maligno. Son las dos subdivisiones que tenemos que tener en mente siempre que hablemos de tumor. ¿Cómo se llama el tumor primario de la pleura? Mesotelioma. ¿Cómo se llama el tumor maligno de la pleura? Mesotelioma, nada más mesotelioma maligno. Son tumores que duelen mucho, son poco frecuentes, de manera que lo más frecuente que vamos a ver de patología pleural es derrame, paquipleuritis y tumores de pleura. Y de los tumores el más frecuente son metástasis, de primario de alguna otra parte. Fíjense, aquí tenemos una sobreposición de un derrame pleural que les dije de 1 litro. O sea, hay derramotes y hay derramitos. Es decir, aquí el ángulo costodiafragmático derecho está borrado, pero no tanto como el lado izquierdo. Y aquí hay una fina línea delgadita, que de hecho se ve doble, porque es la cisura interlobar. Ojo, prohibido decir cisuritis. La cisura es el repliegue de la pleura. No hay inflamaciones del repliegue de la pleura. Hay pleuritis, pero no cisuritis. Entonces, a esto le denominamos engrosamiento intercisural por la presencia de líquido. Prohibido decir cisuritis, es un término feo e inadecuado. Bien. Entonces, hay derramotes y hay derramitos. En el caso extremo de que todo el pulmón esté blanco, lo vamos a denominar opacidad pulmonar total. Y vamos a ver al rato, más adelante, los diagnósticos diferenciales de cuando todo un pulmón está blanco o tiene opacidad pulmonar total, que vamos a referirnos con las siglas OPT, opacidad pulmonar total. Ese es otro boleto. Aquí está. Entonces, fíjense aquí que tenemos una opacidad pulmonar total, homogénea, densa. Y entonces, si a este paciente le hago yo una tomografía, tengo esta imagen. 1, es con contraste porque la aorta está blanca. 2, el corazón está desplazado en sentido opuesto. 3, tengo una lesión hipodensa comparada con el músculo. Es un poquito más oscura que el músculo. Y si le pongo el cursor, mide de 10 a 20 unidades Hounsfield, que es líquido. Esto blanco que vemos aquí es el pulmón ponchado o colapsado por el líquido. El colapso o ponchamiento del pulmón se conoce como atelectasia. Y las atelectasias pueden ser activas o pasivas. Es decir, es pasiva porque no está alterada la comunicación de las vías aéreas. Es pasiva porque el líquido está
colapsando, empujando el pulmón y no lo permite airearse o ventilarse. Entonces, tengo aquí el equivalente de este derrame pleural. Fíjense la tráquea en esta radiografía, ¿dónde está? Desplazada fuera totalmente de su lugar y el corazón totalmente luxado, por lo que parece por lo que es una opacidad pulmonar total. En la radiografía, yo no puedo determinar si se trata de tumor pleural o si se trata de derrame pleural o se trata de paquipleuritis. Yo no lo puedo saber en la radiografía. Solo lo puedo saber con tomografía o con un ultrasonido. Aquí lo que tenemos es un paciente que está acostado, los pies del paciente están hacia acá, la cabeza del paciente está hacia acá, pared anterior, pared posterior del tórax. Esta es la línea del diafragma, esta línea brillante del diafragma, entonces esto es el hígado. Y entonces tengo aquí esta lengüeta ecogénica que corresponde al pulmón colapsado. Y tengo una gran cantidad de imagen anecoica que produce reforzamiento posterior que corresponde a un gran derrame pleural. ¿Cuánto le cabrá a un pulmón en capacidad máxima de líquido? Unos me han dicho que 3 litros, otros me han dicho que 4 litros, algún aventurado neumólogo me ha dicho que sacaron 4 o 5 litros. Entonces llenen un globo con 5 litros de agua, métanlo en el pulmón y ¿qué le pasa al mediastino? Lo desplazan, lo desplaza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este derrame pleural y este otro derrame pleural? Aquí está el diafragma, aquí está el hígado, y aquí lo que vemos es áreas anecoicas con algunas áreas hipoecoicas, con imágenes ecogénicas lineales, trabeculadas, múltiples, y entonces lo que pasa es que este es un derrame con tabicaciones. Estas tabicaciones van a impedir que se drene el líquido cuando le pongo la sonda pleural. Entonces, así como si a un neumotórax le pongo la sonda pleural y no se reexpande en 24-48 horas, porque hay una fístula broncopleural, a un derrame pleural que esté tabicado, si le pongo la sonda, no voy a sacar más que un poquito de líquido y la opacidad pulmonar va a persistir porque no se está drenando. Solo se puede drenar cuando no hay tabicaciones. En la tomografía no puedo determinar si hay estas tabicaciones porque son muy finitas y escapan a la resolución espacial. Entonces, para eso hago el ultrasonido. El ultrasonido de tórax rifa porque me permite determinar la presencia del líquido, tal vez cuantificarlo con algunas fórmulas y determinar si hay tabicaciones o no, o determinar si hay tumor, que eso es otra cosa que podría haber. Entonces, esa es la forma de detección de un derrame pleural y en este caso una opacidad pulmonar total que tiene diagnósticos diferenciales que vamos a ver aquí. De nueva cuenta, ahora tengo una opacidad pulmonar total del hemitórax derecho y ahora tengo una opacidad total del hemitórax izquierdo. Pregunta, vean la tráquea. ¿Cuál es la diferencia de una diapositiva con la otra? En la de la derecha está desplazada al lado contrario de donde está la opacidad y en la otra está desviada hacia el lado de la opacidad. Muy bien. A mí no me gusta utilizar la palabra desviada porque desviado solo implica que está fuera de su trayecto habitual, pero no me dice si está hacia el lado afectado o en sentido opuesto. Entonces yo prefiero utilizar desplazada cuando la opacidad la está empujando en sentido opuesto y la palabra retraída o jalada hacia el lado afectado, lo cual ya me está dando una pauta. ¿A qué creen que corresponda esta situación? Atelectasia. Las atelectasias son pérdidas de volumen, exactamente. Entonces, cuando tengo todo un pulmón blanco, el mediastino es la pauta. Si el mediastino está empujado en sentido opuesto a la lesión, es algo que ocupa espacio y puede ser derrame o tumor o la combinación de ambas. En cambio, si tengo una opacidad pulmonar total o segmentaria que me jala la cisura o que me jala el mediastino, aquí estamos ante una atelectasia. Ambas son opacidades homogéneas. Así que, ojo, hay una tercera opción
Y en esta tercera opción tengo una opacidad pulmonar total que jala el mediastino hacia el lado afectado, pero tiene una diferencia, que es heterogénea. Y aquí lo que tengo es un proceso de fibrosis, pero no es una cicatriz, no es una zona de fibrosis, es un fibrotórax. Es decir, todo un pulmón está fibroso y destruido y jalado, y alterado y distorsionado. Es posible que haya bronquios dilatados que se conocen como bronquiectasias ahí. Es posible que esas burbujas negras que estoy viendo dentro de ahí, de esa lesión, sean bronquiectasias por tracción, por la fibrosis. Esto es una imagen muy frecuente de la tuberculosis, es una complicación de la tuberculosis. La tuberculosis es muy agresiva, invasiva, no es focal, es difusa, es dispersa y puede terminar con un pulmón así. Pero un paciente que se haya operado de cáncer de pulmón y le hayan hecho radiación puede llegar a producir un fibrotórax y algunas situaciones traumáticas, etc. Entonces, la diferencia entre esas lesiones, que yo voy a llamar opacidad pulmonar total, sus etiologías dependen básicamente del mediastino. Si está desplazado en sentido opuesto o si está jalado. Les pongo aquí un globo llenado con agua para que piensen ustedes en la diferencia entre un derrame pleural cuantioso y una atelectasia, que sería pérdida de volumen. Si yo poncho un globo de aquí, los demás globos se redistribuyen y entonces es posible que no vea esta atelectasia. Atelectasia, fibrotórax y derrame. Diferencia mediastino, homogéneo versus heterogéneo. Bien, entonces, ahora, pulmón. Al pulmón le vamos a evaluar dos cosas, lo blanco y lo negro. Lo negro del pulmón es aire. Lo blanco del pulmón son vasos, no son bronquios. Entonces, cuando les pregunten qué son esas cosas blancas que se ven en el pulmón, no son bronquios, porque el bronquio lleva aire en el interior, es vascularidad. Y cuando hablo de vascularidad, hablo de arterias, venas o linfáticos. El pulmón, entonces, es lo negro. La negritud es la cantidad de aire que hay en el pulmón. El pulmón ya sabemos que del lado derecho tiene 3 lóbulos, en el lado izquierdo tiene 2. En el lado derecho tenemos el lóbulo medio, que está pegado al corazón, es anterior. El lóbulo inferior es posterior. Y en el lado izquierdo nada más hay 2 lóbulos, aunque en realidad hay 3 también, uno que se llama la língula, que es el equivalente al lóbulo medio del pulmón derecho, que no es lo mismo, pero es igual. Entonces, si yo hago una tomografía computarizada y le pido al tomógrafo que me haga una reconstrucción de las estructuras de menor densidad, me va a demostrar la tráquea, el bronquio izquierdo, sus divisiones en lóbulo superior, lóbulo inferior. Del lado derecho, aquí no se ve la división del lóbulo superior y derecho, y aquí se ve el lóbulo inferior y sería el lóbulo medio. Entonces, fíjense cómo los bronquios, que son tubos como popotes, aquí está un popote negro, lo veo de frente, entonces lo veo como una dona. Si esto lo veo en un corte, en una parte atravesado, y se calcifica la pared de un bronquio, pues lo vería como riel. Los vasos, generalmente cuando se calcifican, los veo como imágenes de riel. En cambio, lo blanco de un pulmón es la vascularidad. Entonces, fíjense en esta imagen que tiene aquí un catéter que entró por la vena cava. ¿Cómo sé que es la vena cava? Porque está del lado derecho del paciente. Si viniera por el lado izquierdo, habría entrado por la aorta, daría la vuelta por el callado, entraría por la aorta ascendente y llegaría a la aorta ascendente y se metería al ventrículo izquierdo. En cambio, este catéter entró por el lado derecho, por la vena cava inferior, aurícula derecha, pasó por el ventrículo derecho, que está aquí, se metió al tronco de la arteria pulmonar y aquí se hizo un disparo de medio de contraste. Se hace una adquisición en los primeros 15 segundos del disparo y entonces tengo una opacificación del tronco de la arteria pulmonar, la rama izquierda con sus divisiones a sus diferentes lóbulos y la rama derecha que se divide hacia un lóbulo superior, a la arteria interlobar derecha. Ojo, esta arteria es muy importante, arteria interlobar derecha, porque se mete uno hacia el lóbulo inferior y otra hacia el lóbulo medio. La arteria interlobar derecha es un signo
es una estructura muy importante cuando hablemos de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Una arteriografía pulmonar en la fase arterial. Entonces, el medio de contraste llega a las arterias de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etcétera, hasta llegar a los alvéolos, en donde se produce este proceso de oxigenación, intercambio gaseoso en los alvéolos. Estos alvéolos, estos sacos alveolares que están en la unidad lobular pulmonar, favorecen el intercambio gaseoso, están intercomunicados por estos hoyitos que se conocen como poros de Kohn, que son comunicaciones interalveolares, y entonces se oxigena la sangre y ahora viene de regreso por las venas pulmonares. Que en este caso las venas pulmonares traen sangre oxigenada a diferencia de las arterias que traen sangre no oxigenada. Entonces las venas pulmonares vienen así, dan la vuelta, y ahora si yo hago una adquisición de una radiografía a los 30 o 40 segundos de que inyecté el contraste, el medio de contraste ya viene de regreso por las venas, que son 4, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, que van a ir a drenar la sangre a la aurícula izquierda, que está acá atrás, está en esta posición alta. Normalmente la aurícula izquierda no se ve en una radiografía de tórax. Entonces, de la aurícula izquierda va a pasar a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, que lo va a inyectar a la aorta ascendente, callado de la aorta, y luego aorta descendente. El punto de esta diapositiva es que los vasos son blancos y están mezcladas arterias, venas y linfáticos que normalmente no se ven. Casualmente o incidentalmente, vean esta imagen delgadita blanca que corresponde a la cisura interlobar, de la que hablamos hace rato. Bien. Cuando interpretamos una radiografía de tórax, hay zonas que son ocultas, unas zonas oscuras, difíciles, donde cometemos errores todo el tiempo que andamos inventando cavernas en las primeras 2 o 3 costillas, que es donde está el paso o la salida de estructuras vasculares y nerviosas por la primera costilla, que se conoce como el opérculo torácico. Entonces, aquí en las primeras costillas, en los ápices, siempre andamos inventando cavernas. 2. Los ilios, que son las zonas de entrada y salida de arterias, venas y linfáticos, así como bronquios, son siempre con esta morfología heterogénea, con esta textura heterogénea, porque tiene todos estos componentes. 3. Sitio oculto atrás del corazón. Si ustedes se fijan, aquí hay unas líneas blancas, y estas líneas blancas son vasos, pero no son vasos del corazón, son vasos que están atrás del corazón. Aquí tenemos que comentar un signo importante en imagen de tórax, que es el signo de la silueta, o signo de Benjamin Felson, o signo de Felson. El doctor Benjamin Felson fue el que descubrió este signo hace muchos años y nos dice lo siguiente. Cuando dos estructuras que no son de la misma órgano están en el mismo plano, los contornos se borran. Cuando dos estructuras, aunque tengan la misma densidad, están en diferente plano, las podemos distinguir. Este se conoce como signo de la silueta. Otro ejemplo podría ser aquí en el hígado, que es otro de los sitios que nos ocultan cosas. ¿Por qué? Porque los diafragmas no son planos, son curvos. Entonces hay pulmón atrás del diafragma y hay pulmón adelante del diafragma. Entonces, estas líneas blancas no son vasos del hígado, son vasos pulmonares que están atrás o adelante del diafragma. Esto es por el signo de Felson o signo de la silueta. Entonces, estas son las áreas ocultas o áreas difíciles del pulmón. Así pues, density is the name of the game, y las densidades básicas que vamos a evaluar en un estudio radiológico son las que vimos en nuestra barra de densidades, que incluye lo que es blanco, muy blanco, como el metal, calcio, hueso y medios de contraste, lo que es negro, que es aire, que puede estar en el pulmón, en el estómago, en el intestino. Luego tenemos la densidad de partes blandas, que es el músculo, y aquí pongan atención de la primera P, que es la pared. Fíjense cómo la piel es blanca,
luego tenemos una capa gris, que es grasa, luego tenemos una capa menos gris, que es el músculo, luego tenemos otra capa gris, que es de grasa, y luego otro músculo, y así sucesivamente, porque entre músculo y músculo hay aponeurosis y fascias que tienen grasa. Entonces, así es como podemos estudiar la pared torácica. Aquí se puede ver, creo que mejor. Piel, grasa, músculo, costillas. Ahora, aquí hay una imagen de densidad metálica. ¿Qué creen que sea? Un piercing. Correcto, es un piercing. Entonces, atentos a los artefactos que pueden estar dentro o fuera del paciente. Y aquí vale la pena llamar la atención de que este piercing está en el pezón. Entonces, el sitio habitual para ver los pezones son este, y aquí deberíamos de ver el otro. Hay pezones chiquitos y pezones grandotes. Entonces, cuando los pezones son grandes, pueden parecer nódulos. Nos pueden hacer pensar que es un nódulo pulmonar. Entonces, lo que hay que hacer es buscar al otro lado y ver si existe otro para ver si son pezones o no. Entonces, como la radiografía es una sobreposición de estructuras de diferentes densidades, yo puedo evaluar bien el pulmón porque puedo ver lo blanco y lo negro. Pero el mediastino es un área de más difícil valoración. Con las nuevas radiografías digitales tenemos mejor resolución de densidades y puedo discriminar, o sea, separar, o sea, diferenciar diferentes estructuras a pesar de que estén sobrepuestas, como en este caso. Puedo ver el botón aórtico y el perfil de la aorta descendente, que hace contraste con la aorta y el aire del pulmón. Puedo ver el contorno del aire señalando el perfil del corazón. Puedo ver la tráquea y puedo ver bronquio izquierdo y bronquio derecho. Entonces, a pesar de que veo bien la tráquea, puedo evaluar también la vascularidad pulmonar. Fíjense un detalle importante de la vascularidad pulmonar. Nunca llega hasta la periferia. Si yo veo rayas y líneas que llegan hasta la periferia, no es vascularidad. Son trazos de fibrosis o atelectasia o la cisura menor. Fíjense cómo la periferia del pulmón siempre está respetada. Fíjense cómo en los lóbulos inferiores hay más vascularidad que en los lóbulos superiores en condiciones normales. ¿Por qué? Porque cuando mi paciente está de pie, cuando estamos de pie, el líquido se va a la parte más declive, o sea, de las estructuras vasculares, las arterias siempre tienen una presión continua. Su pared es más gruesa y no se cambian con la posición del paciente, pero las venas tienen la capacidad de distenderse. Y entonces, cuando estamos parados, hay una presión hidrostática que dilata las venas basales y disminuye la cantidad de sangre que circula en las venas de los lóbulos superiores. En cambio, cuando nos acostamos, el flujo se redistribuye. ¿Cómo se redistribuye? Se dirige hacia las partes más cefálicas del pulmón. Y a ese fenómeno le llamamos cefalización del flujo vascular pulmonar. Y estamos hablando únicamente del patrón venoso, no el arterial. Las arterias no se cefalizan. ¿Por qué? Porque tienen pared gruesa y su presión es igual de pie que en decúbito. ¿Queda claro? En cambio, las venas, entonces las venas que tienen más capacidad de compliance, o sea, de distensibilidad, sí pueden estar afectadas por la posición y por otra cosa, el encharcamiento de la sangre. Si hay falla ventricular izquierda o falla auricular izquierda y la sangre se empieza a encharcar hacia atrás, se encharcan las venas pulmonares. Y entonces, ¿cuáles son las que se dilatan más? Las que tienen menos sangre circulando, que son los ápices. Y a esto le vamos a denominar cefalización del flujo, que es un signo de hipertensión venocapilar pulmonar que vamos a ver cuando veamos corazón. Bien, entonces, la tomografía tiene mejor resolución de densidades. Entonces, me permite discriminar mejor la piel, la grasa con sus valores negativos, el tejido glandular mamario, la pared muscular, las capas que hacen los músculos con la grasa, con los músculos, con el hueso, con la pared torácica, la pleura cuando está tiene grasa o un poquito de líquido, y puedo evaluar el mediastino. Pero para evaluar el pulmón, lo que tengo que hacer es modificar la brillantez y el contraste para tener lo que llamamos una ventana pulmonar. Entonces, cuando decimos que hay que
modificar la ventana para hacer una ventana de pulmón o de mediastino, quiere decir que vamos a modificar la brillantez y el contraste para poner más atención al parénquima pulmonar o a la pared torácica o al mediastino. Entonces, fíjense, de esta paciente que es el mismo, nos llama la atención que hay unos pequeños nódulos que no son vasos. Y no son vasos porque, uno, no tienen su trayecto así como de ramificación. Un vaso, en un momento determinado, podría parecer un nódulo, pero si lo veo en el corte que sigue, se va a ir continuando. Y si me voy en el corte que sigue hacia arriba, se va a ir continuando. En cambio, un nódulo aparece en un corte o dos, dependiendo del tamaño, y luego ya desaparece. Entonces, ¿qué tengo aquí? Nódulos pulmonares múltiples. Y toda patología que sea múltiple, mi primera opción son metástasis. ¿De dónde? No sabemos. En cambio, en esta ventana que es mediastinal, puedo evaluar la tráquea, aorta descendente, aorta ascendente, tronco de la arteria pulmonar, rama izquierda de la pulmonar, vena cava superior y grasa. A veces hay unos pequeños ganglecillos en el mediastino que deben de medir menos de 1 centímetro en su diámetro máximo. A veces veo una burbujita de aire en este espacio que corresponde al esófago. Entonces, esto es lo que tengo que considerar cuando evalúo radiografía de tórax y tomografía pulmonar. Nada más que en tomografía ya sabemos que manejamos una tabla de densidades que va del 0 al más 1000, que es lo más denso, a 0 menos 1000, que es el pulmón. Un detalle. Vean aquí este tubo negro derecho y este tubo izquierdo, que son la tráquea. Pero ya no es tráquea, se llama bronquio derecho y bronquio izquierdo. Quiere decir que estamos un poquitito abajo de la carina. Aquí todavía está la tráquea, ya se está separando, y un poquitito abajo ya se separaron. Comparen el grado de negritud, o sea, de densidad que hay entre la tráquea y el pulmón. No es igual. Aquí estas diferencias son importantes. Las diferencias tenues de densidad son significativas. ¿Y por qué? Si aquí hay aire y aquí hay aire. Bueno, aquí hay aire nada más y aquí hay aire dentro de los alveolos. Hay parénquima pulmonar. Por eso no va a tener valores totalmente negativos igual que aquí. Aquí tiene que tener valores un poquito menos negativos porque hay parénquima pulmonar. Y la vascularidad va a tener una densidad de partes blandas o densidad aumentada si se le inyectó medio de contraste y estamos en una fase arterial. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Un tórax normal. Entonces, mi tórax patológico puede tener dos tipos de problema. Uno, aumento de la densidad o lesiones con disminución de la densidad. Aquí tenemos dos situaciones extremas. Una que nunca van a ver, que es este aumento de la densidad tan importante, tan significativo, con densidad de calcio, hueso, metal o medio de contraste. Y en este caso es un líquido muy denso que es un surfactante. Este surfactante se le inyecta, es un líquido que favorece el intercambio gaseoso. Entonces, en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria severa, los inundan con estos surfactantes, se llenan de líquido los pulmones y mejoran la ventilación y en 24, 48 horas o 72 horas se limpia el surfactante y desaparece. En este caso en particular, los surfactantes ya no usan estructuras que tienen yodo, ya ahora utilizan estructuras que tienen líquido y se verán únicamente opacidades líquidas, pero esta imagen es impactante por esta situación de este surfactante. Entonces, una anormalidad del tórax va a estar en su aumento de la densidad del parénquima pulmonar o en lesiones que tengan disminución de la densidad, como estas. Estas son múltiples lesiones radiolúcidas que ocupan ambos lóbulos superiores. Estas lesiones radiolúcidas se encuentran rodeadas de tejido denso con densidad de partes blandas. Debe de llamarle la atención la perfecta forma circular que tienen, lo cual llama la atención porque no es habitual que las cavernas o que múltiples lesiones sean así tan simétricas. Este paciente lo que se le hizo fue una lobectomía de cada lado
Y al quitar el pulmón, para que no haya una deformidad del tórax, se retaca con unas bolas de plástico que antes eran pelotas de ping-pong, luego inventaron unas pelotas de plástico que se usan como plumbaje, se llama plumbaje, plumage en inglés. Es un retacamiento de un área para que no haya pérdida de volumen. El punto de esta diapositiva es que mis lesiones pueden ser radioopacas, pueden ser lesiones radiolúcidas. Y entonces tenemos que llevamos 1 hora y media y creo que vamos a detener la grabación aquí y la continuaremos el día de mañana, porque ya me cansé.